Crece la tensión en Estados Unidos y principalmente en Los Ángeles luego del cuarto día de protestas por las redadas migratorias. Claro, el gobernador de California demandó al gobierno de Donald Trump considerando que abusó de poder al desplegar a la Guardia Nacional. Esto es algo que no ocurría contra la opinión de un gobernador en Estados Unidos desde hace 60 años. Comenzaron de manera pacífica, pero luego derivaron en violentos enfrentamientos con la policía. Así han sido las últimas 4 jornadas en la ciudad de Los Ángeles por las protestas contra las redadas anti-inmigración. Los agentes del orden dispararon granadas y balas de goma para dispersar a la multitud. Una de ellas impactó a una periodista australiana en plena transmisión. Y Donald Trump autorizó el despliegue de 2.000 miembros de la Guardia Nacional, algo que solo ha hecho crecer la rabia y la frustración que sienten muchos habitantes de la ciudad ante los procedimientos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Ni siquiera saben si los migrantes están documentados o indocumentados. Solo agarran a la gente y los suben a los autos. Eso es lo aterrador. Crean un gran temor en las comunidades. Es como que fuera a la escuela y recibiera una llamada en que me digan que mis padres no están. Se los llevaron. Eso es algo que tengo presente todo el tiempo. Nací y crecí aquí, pero tengo muchos familiares inmigrantes, así que no me parece justo. Creo que aunque no lo fuera, sigo pensando que no es justo que estén sacando a la gente de aquí a la fuerza, que estén separando familias. Ver todo esto en las redes sociales es muy desgarrador. La movilización de la Guardia Nacional se anunció sin el consentimiento de las autoridades locales, algo que no ocurría en Estados Unidos desde 1965. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, calificó el despliegue como una violación grave de la soberanía estatal que solo busca la provocación. Por eso, desde el estado anunciaron una demanda contra el gobierno. Estoy demandando al presidente Trump y solicitando al tribunal que anule la medida ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California. Donald Trump acusó al gobernador de minimizar la gravedad de las manifestaciones y aseguró que si él fuera Tom Homan, el encargado de la frontera, no dudaría en tomar detenido a Gavin Newsom. Lo arrestaría si yo fuera el zar de la frontera. A Gavin le gusta la publicidad, pero sería bueno. Él ha hecho un trabajo terrible. Me gusta Gavin Newsom. Es un buen tipo, pero es tremendamente incompetente. Todos lo saben. El propio zar de la frontera aclaró que no está en los planes de detener al gobernador. Protestas que encendieron una mecha que se ha vuelto casi imposible de apagar, en una ciudad donde el 48% de sus habitantes tiene raíces hispanas. Han sido días complejos también en Estados Unidos. Anoche se vivió la 4ª jornada de protestas contra las redadas anti-inmigración del personal de el ICE, como se conoce por su sigla en Estados Unidos, y eso nuevamente derivó en actos de violencia, saqueos principalmente, autos quemados nuevamente, como vemos ahí en las imágenes, y enfrentamientos con la policía. Y ojo, porque no solo se están dando protestas en California, también en otros estados, en otras ciudades a lo largo de Estados Unidos, muchos de ellos estados también fronterizos, ¿no? Como Texas, en otras ciudades además del estado de California, como es el caso de San Francisco o Santa Ana, y con toda la polémica que ha habido por el despliegue de los miembros de la Guardia Nacional. Donald Trump mandó a 2.000 agentes de la Guardia Nacional, también a 700 infantes de Marina, con lo cual ya son 4.700 los agentes que están desplegados en Los Ángeles, y con la pugna, además, que ayer algo habíamos alcanzado a adelantar entre Donald Trump y Gavin Newsom, que es el gobernador del estado de California, que además es un estado tradicionalmente demócrata, y que dijo que va a demandar a Donald Trump
por el despliegue de la Guardia Nacional, que no es común que se ejecute esa medida sin el visto bueno del gobernador. O sea, me parece que es el gobernador el que pide la Guardia Nacional, ¿no? Habitualmente. También ha ocurrido que el presidente lo solicite, pero la última vez que se había dado de esta forma había sido el año 1965, porque en otros años, claro, también había ocurrido, pero con la aprobación del gobernador. Acá lo que acusa Gavin Newsom es que considera que es una medida inconstitucional, e incluso se le había preguntado a Donald Trump por unas declaraciones que había dado Tom Homan, que es el llamado zar de la frontera, en donde hablaba de detener a quienes impidieran parte de los procedimientos que están realizando ahí las autoridades fronterizas. Y tomando en cuenta ahí parte de esas declaraciones, se le preguntó si él era partidario de detener al gobernador Gavin Newsom, y dijo que sí, que él lo arrestaría por su manejo de las protestas. Después el propio zar de la frontera salió a poner paños fríos a esas declaraciones, a decir en ningún caso aquí está pensado detener al gobernador. Pero claro, ha habido ahí esta pugna entre ambos, y con Donald Trump, que sigue insistiendo en que estas protestas le dan la razón, a su juicio, a su determinación de seguir adelante con su plan de deportaciones masivas. Sigamos ahora en Argentina, porque esta tarde a las 3 debiéramos tener noticias sobre la situación de la expresidenta Cristina Fernández. Hay mucha expectativa. A revisar noticias internacionales, Sole, ¿cómo estás? Pati, con esta tragedia en la cual han seguido aumentando las víctimas fatales. Un tiroteo en una escuela en Austria, y que, de acuerdo a la última actualización, ya ha dejado por lo menos 11 víctimas fatales, incluido el atacante que se quitó después la vida. Esto ocurrió durante la mañana en Austria, en una escuela secundaria en la ciudad de Graz, que es además la segunda ciudad más grande del país. Esto sucedió además en un centro donde van alumnos a partir de los 14 años. Hay alumnos, hay profesores entre los fallecidos, en su mayoría son alumnos, eso sí, y como les mencionaba, entre los fallecidos está también el atacante. Sí, esto ocurre además en un país que es tranquilo, seguro, donde esto no es habitual, donde entiendo que tienen varias restricciones para el uso de armas, que no hay una cultura de armas como en Estados Unidos, por eso también aumenta también el impacto. ¿Qué se sabe del atacante? Primero, lo que decías recién, claro, son infrecuentes los tiroteos masivos en Austria, pero hay un dato, que es que es el país con más cantidad de población civil armada dentro de Europa. Son los cálculos que se han hecho, dicen que hay cerca de 30 armas cada 100 personas en Austria, pero claro, no es la cultura de armas que se ve en Estados Unidos, ni tampoco con la frecuencia con la que ocurren los tiroteos en otros países. Pero respecto a lo segundo que mencionabas, Pati, el autor sería un antiguo alumno de esta escuela, que se habría retirado de la escuela antes de la graduación. Era un joven de 21 años, y que aparentemente, esto es algo que se está investigando todavía, habría sido víctima de acoso escolar. Tenemos el ambiente del momento del ataque para que pasemos a escuchar. Sí, ahí es parte de los registros del momento en que irrumpe este joven, que además actuó solo, utilizó 2 armas que las había adquirido de manera legal, no tenía antecedentes penales, y se decretaron 3 días de duelo nacional. A partir de mañana va a haber un minuto de silencio por este tiroteo, que es el más masivo que ha golpeado a Austria desde la posguerra.